Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Escudriñando la Biblia. Hoy, después de algunas semanas de ausencia, vamos a estar retomando nuestro estudio de la carta a los romanos. Y lo vamos a hacer comenzando la que es tal vez una de las secciones más fuertes de la carta. Es una sección en la que Pablo comienza con una exposición muy profunda del pecado, una exposición muy profunda de la condición caída del hombre y de por qué como seres humanos necesitamos ser salvados, cuál es nuestra situación delante de Dios. Y tal vez es una de las secciones más importantes de la carta, porque si no entendemos esto que vamos a estar estudiando en las próximas sesiones, no vamos a poder entender nunca la necesidad que tenemos de la cruz, no vamos a entender nunca el por qué Cristo tuvo que hacer lo que hizo, hacerse hombre, ofrecerse a sí mismo. Hoy vamos a leer los versículos 18 al 23 del capítulo 1. Y como les dije, va a ser un texto que para muchas personas puede resultar hasta chocante, pero es el texto más importante que podemos leer porque nos habla de nuestra condición y de la urgencia que tenemos de ser salvados. Una vez que nosotros entendemos este texto, una vez que nosotros entendemos la profundidad de lo que Pablo nos está explicando acá, es que podemos comenzar a entender por qué el Evangelio es Evangelio, por qué el Evangelio es buenas nuevas, por qué lo que hizo Jesús en la cruz son buenas noticias verdaderamente. Pero antes de que comencemos con la lectura y con la exposición del texto, vamos a comenzar con una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que podamos entender su palabra, recibirla y ser transformados en el poder de su Espíritu Santo para salvación y para crecimiento en la fe, para santificación, para que seamos esos seres, esos siervos que Él quiere que seamos. Padre, te damos, Señor, las gracias por este tiempo. Te pedimos que nos utilices cada día como siervos tuyos, Señor, y que para eso nos permitas crecer continuamente en santidad, Padre, en conocimiento de tu palabra, pero no en conocimiento conceptual, sino en conocimiento experiencial, Señor, que nuestra relación contigo sea cada día más profunda, que nuestra confianza, Señor, en tu voluntad sea cada día más grande y que, Padre, día a día, Señor, nos vayamos entregando más, Padre, y vayamos creciendo en esa intimidad, Señor, en la que podemos participar de tu plan, sabiendo que tú, Señor, eres el que pagó el precio, tú fuiste el que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos, Señor, que nos transformes, que nos confrontes, Padre, con nuestra situación, que confrontes, Padre, a cada persona que está escuchando este mensaje con tu palabra, Señor, porque esto no es palabra de hombre, esto no es palabra de Gonzalo de Escribán, esto es sencillamente, Señor, una exposición de tu palabra, y así, Padre, te pido que sea, Señor, que quites de mi boca cualquier palabra que no represente lo que tú quisiste comunicar, Señor, para que el mensaje, Padre, sea tu palabra, sea tu mensaje, que es el único que tiene autoridad, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti, dándote las gracias, Padre, por permitirnos conocerte, por permitirnos venir delante de ti a estudiar el Evangelio, Señor, a estudiar la Biblia y a ser transformados. Te damos las gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a comenzar leyendo brevemente estos 18 capítulos y después vamos a pasearnos básicamente en las tres secciones que tenemos en este pasaje. Vamos primero a leer el texto. Dice así, Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón.
Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ok, vamos a comenzar viendo lo que pudiéramos definir como la sentencia de Dios frente a la realidad del hombre, frente a la realidad caída, frente a la realidad pecaminosa del hombre. Y la tenemos ahí en este primer versículo del texto, que es el versículo 18. Fíjense cómo dice: ciertamente, lo leo nuevamente, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Lo primero que tenemos que entender aquí, hermanos, es que a pesar de lo que podamos creer, a pesar de que sea una frase común decir Dios está con nosotros, a pesar de que sea una frase y de una creencia común decir que Dios nos perdona absolutamente de todo lo que hagamos porque Él es un Dios de amor y es un Dios de perdón y Él es todo bondad. Hay una, si bien Él es un Dios de amor y su amor se demuestra de maneras mucho más grandes de las que uno ni siquiera pudiera pensar, hay una realidad y es que Dios es un Dios justo y que como un Dios justo y un Dios santo frente a la maldad del hombre no puede permanecer inmóvil, no puede permanecer sin ningún tipo de reacción, impasible. Lo que nos dice el texto es que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Fíjense esa frase, la ira de Dios viene revelándose. Y a lo largo de la historia, desde el momento de la creación del hombre, vemos cómo es evidente que el enojo de Dios, la molestia de Dios, la indignación de Dios frente a la desobediencia de sus propias criaturas, se revela en su ira contra los seres humanos. A lo largo de toda la historia de la humanidad vemos el juicio de Dios expresado de muchísimas maneras, desde el momento en el que el Señor hace llover e inunda el globo terráqueo completo y acaba con todas las familias de la tierra menos con una de ellas, desde el diluvio y después pasando por la Torre de Babel y pasando por todos los innumerables juicios que Él mismo hizo sobre su propio pueblo. Vemos que la ira de Dios es real. La ira de Dios no es un concepto abstracto. La ira de Dios, por más que nosotros queramos ponerla de lado, la ira de Dios es tan real como su amor, y de alguna manera su amor se hace más real en la medida en que entendemos su ira. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Y fíjense que no es una ira por cualquier cosa, no es una ira porque Él sencillamente tiene un carácter injusto o porque Él tiene un carácter que no es un carácter controlado, como nos pudiera pasar a nosotros, porque nosotros como seres humanos podemos sentir iras por cosas que no tienen ningún sentido. A lo mejor alguien nos pide algo y eso que nos están pidiendo es justo que nos lo pidan porque no nos pertenece, pero nos da ira que nos lo quieran quitar, aunque nosotros nos estamos apropiando de eso. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos sentir ira y podemos sentir ira injustamente. Nosotros como seres humanos solemos sentir ira en muchos casos sencillamente porque tenemos un carácter descontrolado. No como la gente piensa, que dice yo tengo un carácter fuerte, es un carácter que es un carácter que explota fácilmente. No, todo lo contrario, nuestro carácter suele ser un carácter débil porque explota en ira. Y muchísimas veces es una ira descontrolada y no justificada, una ira injusta, con muchísima facilidad. Descargamos nuestra ira contra otras personas y de alguna manera pensamos que la ira de Dios se parece a esa ira de nosotros, pero la ira de Dios no es una ira injusta. La ira de Dios no es una ira caprichosa, no es una ira que está ahí sencillamente porque Él quiere castigar a un grupo de criaturas porque les da la gana de castigarlas. Fíjense lo que nos dice el texto. La ira de Dios viene revelándose contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Impiedad se refiere contra
todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, contra todo lo que lo ofende, contra todo lo que va en contra de ese diseño original que Él hizo para nosotros como seres humanos. Se viene rebelando contra la impiedad y contra la injusticia. Los injustos somos nosotros, hermanos, no Dios. La ira de Dios es total y absolutamente justa. La ira de Dios tiene un lugar perfecto en la creación. La ira de Dios tiene toda la razón de ser, porque el ser humano en su pecado es impío, está separado de las cosas de Dios, voltea de las cosas de Dios y es además injusto con otras personas. Nosotros solemos ser continuamente injustos, tratamos a otras personas de manera injusta y nos molesta que alguien sea injusto con nosotros. Ahora, fíjense, si seguimos leyendo, dice: contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Vemos que la cosa va además un paso más allá, no sencillamente, el texto no dice sencillamente que los seres humanos somos impíos e injustos, sino que además con nuestra maldad obstruimos la verdad de Dios. Y el punto es ese, hermanos, que el carácter impío, el carácter pecaminoso, la naturaleza pecaminosa del hombre no significa sencillamente que caminamos de espaldas a Dios, sino que lo sacamos del panorama y pretendemos que otros también lo saquen del panorama. Si nosotros nos pusiéramos a hacer una encuesta de la cantidad de personas que hoy en día creen que Dios no existe, la cantidad de personas que hoy en día arguyen que el universo fue creado por una explosión, que no hubo nada, que no había nada y nada explotó y todo se creó, que somos el resultado de una casualidad. Hay gente que incluso prefiere pensar que este planeta fue creado por extraterrestres a pensar que fue creado por una inteligencia superior, y eso es algo que la gente lo ve hasta más fácil de creer que el hecho de que Dios esté ahí y que realmente hay una inteligencia superior, que realmente hay un ser superior, creador, que hizo el mundo, que hizo el universo desde la nada, con el solo poder de su boca y con su inteligencia y con su sabiduría perfecta. Fíjense lo importante y lo crucial que es esto. No solamente nos oponemos a la voluntad de Dios, no solamente somos impíos, no solamente somos injustos en nuestro trato con los demás seres humanos, sino que además con nuestra maldad obstruimos el conocimiento de Dios, obstruimos que el nombre de Dios sea conocido en la creación, que otras personas lo conozcan, y por el contrario, en lugar de... no es que sencillamente vivimos de espaldas a Él, sino que activamente nos oponemos a Él, a su voluntad, y le decimos a otros que Dios no existe. Le decimos a otros que este mundo fue creado por extraterrestres o fue creado por una raza X. Le decimos a la gente que no es posible que exista un Dios creador que tenga el poder de crear todo esto, y pensamos con nuestra poca capacidad y nuestra visión tan corta que tenemos de la realidad, que sí, que efectivamente somos el resultado de una casualidad, y ni siquiera profundizamos un poquito en lo que esa creencia significa, y no nos damos cuenta que requiere más fe pensar que este universo fue creado de la nada por una explosión que ocurrió por casualidad, y que todo esto que hoy vemos fue el resultado de múltiples casualidades simultáneas. Requiere más fe pensar en eso que pensar que Dios es santo, perfecto, y es el creador absoluto de todo cuanto existe, y que Él es el responsable, esa inteligencia perfecta de Dios es la responsable de todo cuanto conocemos. Requiere más fe pensar que es una casualidad que pensar que es un creador. Sin embargo, fíjense que en los versículos 19 y 20 el texto nos empieza a presentar los hechos. ¿Por qué esta ira de Dios viene revelándose? ¿Cuáles son los hechos que justifican que esa ira se revele contra la impiedad y la injusticia de los seres humanos? Fíjense, voy a leer los versículos 19 y 20. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación, el mundo, las cualidades invisibles de Dios,
desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Fíjense lo que este texto está diciendo. Él mismo se ha revelado a través de la creación. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para el hombre, pues Dios mismo se lo ha revelado a través de la creación. Desde la creación, las cualidades de Dios, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente. Hermanos, si nosotros damos una mirada a nuestro alrededor, si nosotros miramos los árboles, si nosotros nos miramos la mano, si nosotros miramos o pensamos en cómo funciona el cuerpo humano, si nosotros pensamos que la Tierra es una esfera gigantesca que está suspendida en el medio del espacio, que va dando vueltas sobre su propio eje, y que a la vez que va dando vueltas sobre su propio eje, va moviéndose a una velocidad impresionante, dando vueltas sobre su propio eje, a la vez que va girando alrededor del Sol, y que junto con ella hay otros planetas que van girando sobre el mismo, alrededor del mismo Sol, y que ese Sol a su vez va dando vueltas, ese sistema solar va dando vueltas en una galaxia junto con miles de otros sistemas solares, y que a pesar de que toda esta cantidad de astros gigantescos se están moviendo a estas velocidades descomunales a través del espacio, no chocan. Que a pesar de que esta esfera enorme en la que nosotros estamos parados se mueve a estas velocidades tremendas, nosotros estamos parados y no sentimos la velocidad. Que a pesar de que se mueve a esta velocidad, el oxígeno y la atmósfera se mantiene sobre la superficie de la Tierra y nos permite respirar. Que la inclinación en la que este planeta está es una inclinación perfecta para que se den las estaciones y se pueda dar la vida y se produzcan todos los procesos. Y ahí comenzamos a ir en más en detalle, más detalle, y más detalle, y vemos todo lo que tenemos alrededor. Nada más pensemos en los ojos del ser humano, el hecho de que nosotros podamos ver, enfocar, ver en tres dimensiones, enfocar, calcular a simple vista la distancia a la que está un objeto y no tener que estar tanteando, sino que vamos directamente y agarramos algo que está a nuestro alcance y sabemos que eso está a nuestro alcance, y si no está a nuestro alcance, con solo mirarlo lo sabemos. ¿Qué cámara fotográfica, qué cámara de cine, qué invento del hombre ha podido replicar el ojo humano? ¿Qué invento del hombre ha podido replicar la mano humana, las piernas del hombre? ¿Qué invento, qué computadora ha podido replicar la capacidad de almacenamiento y de procesamiento que tiene nuestro cerebro? Tenemos máquinas que pueden almacenar muchísima información, pero no pueden pensar, no pueden razonar de la manera que nosotros hacemos, no pueden aprender solas, no pueden hacer toda una cantidad de cosas. ¿Qué máquina ha podido inventar el hombre que crezca, se vaya curando a sí misma en la medida que va creciendo y además se reproduzca y produzca y genere maquinitas nuevas? Hermanos, el texto es muy, pero muy claro. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para el hombre, pues Él mismo se lo ha revelado a través de la creación, hermanos. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de todo lo que vemos. Y eso es algo que está ahí, son hechos que están ahí, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir que Dios no existe. Decir que esto es el resultado de una creación es una necedad. Decir que esto es el resultado, de una casualidad es una necedad, es negar lo evidente, es poner más fe en la casualidad que en la obra del Creador. Y eso requiere probabilísticamente muchísima más fe, porque no es el momento de explicarlo, pero la probabilidad de que esto haya llegado, de que esto llegara a ocurrir
y de que habiendo todos los factores que tenían que ocurrir simultáneamente, la vida llegara a ocurrir y se generaran toda la diversidad de vida, la probabilidad de que eso ocurriera es sencillamente es ínfima, no era posible. Hay un diseñador y ese diseñador en su diseño perfecto hizo evidente su presencia. Ahora, Él mismo se ha revelado, nadie tiene excusa, pero vamos a leer el versículo 21, donde empezamos a ver las evidencias que soportan ese veredicto que dice que la ira de Dios se viene revelando en juicio contra el hombre. A pesar de haber conocido a Dios, a pesar de que es evidente su poder, a pesar de que es evidente su naturaleza divina, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En lugar de darle la gloria al Creador, darle las gracias al Dios que todo lo creó, nos enfocamos en nuestro propio razonamiento y tratamos de darle explicación a las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Solamente tomando en cuenta lo que podemos ver, escuchar con nuestros oídos, ver con nuestros ojos, entender con nuestra limitada inteligencia. Utilizando esos pocos recursos, hemos intentado explicar una creación que no es explicable con nuestro escaso razonamiento. En lugar de darle gracias a Dios, nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos. Todas las teorías que pueden haber de la creación, todas las teorías que pueden haber de cómo el mundo evolucionó hasta este momento, todas las teorías que pueden haber que sustenten el pensamiento del hombre, de cómo el hombre llegó a ser lo que es hoy en día, son inútiles razonamientos que toman una realidad, una evidencia que la tenemos al alcance de la mano, al alcance de la vista, al alcance del oído, la vemos todos los días, vivimos dentro de la evidencia del poder de Dios, y en lugar de darle la gloria y las gracias a Él, nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos y se oscureció nuestro insensato corazón. Nos extraviamos, hermanos, en nuestra propia sabiduría, siendo criaturas finitas, mortales, que no tenemos el poder de crear de la nada absolutamente nada, que tenemos una capacidad, sí, de ver, de escuchar, de pensar, de razonar. Pensamos que esa escasa capacidad que tenemos es suficiente para explicar la complejidad de la creación. Pensamos que es suficiente para explicar la complejidad de este universo, y en lugar de darle gracias a Dios, nos envanecimos en nuestros inútiles razonamientos y pensamos que podíamos darle explicación a todo con esta mente tan finita y tan limitada. Y fíjense cómo continúa los versículos 22 y 23. No le dieron las gracias, no le dimos las gracias, nos extraviamos en nuestros inútiles razonamientos. Y versículos 22 y 23, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Se dan cuenta de qué se trata esto? En lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de darle las gracias a Dios, en lugar de decirle al Señor, gracias, para ti sea la gloria por tu creación, gracias por todo lo que has hecho, gracias por este poder enorme del que podemos ser testigos. Nos hemos envanecido en nuestro propio razonamiento, y esa necesidad que Él puso en nosotros de alabarle, en lugar de voltearla y alabarlo a Él, hemos hecho imágenes que son réplica del hombre, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hemos volcado nuestra adoración a las criaturas en lugar del Creador. En lugar de alabar al Dios Todopoderoso, Creador del universo, nos hemos entregado a la idolatría. Hemos puesto en el lugar de Dios figuritas hechas por hombres, figuritas de oro, figuritas de acero, de hierro, de plomo, de cobre, de madera, figuritas a las cuales les rendimos
adoración, a las cuales le rogamos, a las cuales le oramos, en las cuales ponemos nuestra confianza, de las cuales esperamos recibir nuestra seguridad, y terminamos encontrándonos que frente a la ira de Dios todavía decimos: ¿y por qué Dios tiene que tener ira contra nosotros si nosotros no hemos hecho nada malo? Él creó el universo, Él nos dio vida, Él demuestra su poder, su infinita sabiduría, todas sus cualidades invisibles, su eterno poder a través de esta creación. Y nosotros, en lugar de darle la gloria a Él, decimos que todo esto es el resultado de una casualidad. En lugar de glorificarlo a Él, decimos que una figurita tiene el poder de hacer algo y que las estaciones dependen del sol o de las estrellas, o de que podemos arrodillarnos delante de una imagen y pedirle, o que nuestra seguridad depende de nosotros mismos o de las posesiones materiales que nosotros tenemos. Y esos ídolos van creciendo y multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose, y cada vez son más y más y más y más y más y más. Y nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestra devoción va orientada a cosas creadas por el hombre, va a cosas creadas por el mismo Dios en lugar de ir al Creador. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Imagínense que fuesen ustedes los creadores, que ustedes hicieron algo, ustedes crearon un sistema, y ese sistema que ustedes crearon pusieron una serie de reglas, pusieron una serie de elementos, una serie de leyes que rigen el funcionamiento de ese sistema, y pusieron un grupo de criaturas ahí, un grupo de individuos que debían seguir una serie de reglas y que debían comportarse de una manera particular y que debían hacer algo. Pero ese grupo de individuos en un momento dado decidió que ustedes no existen, y que todo eso que ellos perciben es el resultado de una casualidad. Y ellos se dedican a tratar de entender eso por cuenta propia. Y por supuesto, mientras tratan de entender eso por cuenta propia, ese sistema por cuenta propia, y de vivir y de funcionar en ese sistema sin tomarlos en cuenta ustedes, que son los que pusieron las reglas, que fueron los que pusieron las leyes, que son los que dicen cómo funciona eso y cómo es la única manera de hacerlo funcionar de manera correcta, ellos tratan de hacerlo funcionar a su propia manera, sin tomarlos a ustedes a ustedes, que son los que saben cómo funciona, en cuenta. Y además continuamente están diciendo que ustedes no existen y que ellos son sus propios dioses, que ellos son sus propios creadores, que ellos son sus propios... ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Estamos, hermanos, el hombre ha tomado a un Dios todopoderoso y ha pretendido echarlo de lado, y ha pretendido suplantarlo con su propio razonamiento, con su propio entendimiento, con su propia inteligencia, y dar la explicación a una realidad que no tiene explicación humanamente. Y hemos sustituido la gloria de Dios, y hemos quitado la gloria de Dios, y en lugar de alabarlo, agradecerle y glorificarlo a Él, hemos fabricado imágenes y dioses a los cuales le damos gloria, y a través de los cuales tratamos de alguna manera de explicar cosas o de buscar nuestra seguridad. Esa es la esencia, hermanos, del problema del hombre. Esa es la esencia del problema del pecado. Quitamos a Dios y nos ponemos nosotros. Quitamos la voluntad de Dios y ponemos la nuestra. Quitamos la ley de Dios y ponemos nuestra propia ley. Quitamos los deseos de Dios y ponemos los nuestros. Quitamos al Creador y nos quedamos con las criaturas, y tratamos de entender el universo y de funcionar en este mundo, en esta vida, sin tomar en cuenta al Creador, que es el único que sabe cómo es que funciona la cosa aquí. A partir de la próxima semana vamos a continuar con este segmento, con toda esta sección que se va a ir hasta el capítulo 3 de Romanos, y nos vamos a ir encontrando cómo todo esto ha producido además una cantidad de efectos indeseables en el hombre, y cómo todo esto es el origen
como leímos al principio, de que la ira de Dios se revele en contra del hombre a causa de este problema básico. Los invito a que esta semana nos tomemos el tiempo de meditar en cómo Dios se ha revelado al hombre. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través de este texto, a través de su Espíritu Santo, a entender la profundidad del problema del hombre. Que nos ayude a entender cuán desviados estamos y cuán profundo es esa raíz de pecado que llevamos dentro, que nos lleva a tomar algo tan evidente como la creación, a tomar algo que es que grita a todas luces y que nos demuestra de todas las maneras posibles que hay un creador absoluto, poderoso, santo, perfecto, y que nos lleva a echarlo a él de lado y tratar de entender esto con nuestro vano razonamiento, con nuestra limitada capacidad de entendimiento. Pidámosle al Señor esta semana que en la medida en que volvemos a este texto y meditamos en él, nos permita tener una conciencia más profunda de que el pecado no es sencillamente algo que está ahí, que nos lleva a desobedecer, sino que el pecado es algo tan profundo que toma a Dios y lo echa de lado, y que no solamente nos lleva a desobedecer su voluntad, no solamente nos lleva a ser injustos con nuestros hermanos y con nuestros vecinos y con los demás seres humanos, sino que además de hacernos impíos e injustos, también nos lleva a oscurecer, a obstruir la verdad de Dios y a negar lo que es evidente. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descansar en su voluntad, que nos ayude a entender la profundidad de nuestro pecado, pero por sobre todo que nos ayude a tener una dimensión clara de su poder, de su majestad, que aun cuando nuestro pecado está ahí, aun cuando el pecado está ahí, podamos verlo a Él, no desde nuestro pecado, sino podamos verlo como la Biblia nos los presenta y podamos entender y ver a través de esta creación maravillosa que tenemos todas esas cualidades invisibles de Dios, todo ese poder y esa majestad de Dios, y que en la medida que vayamos estudiando la palabra vayamos además conociendo su carácter y conociendo todas esas cosas que van más allá de lo que es visible en la creación, para que podamos comenzar a entender y a relacionarnos con Dios como Él mismo se presentó en las Escrituras, como Él mismo se presenta a través de la creación y no como nosotros queremos conocerlo. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, la gloria y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a continuar, Padre, nuestro proceso de transformación, nuestro proceso de crecimiento, que continúes confrontándonos, que continúes mostrándonos, Señor, la profundidad de nuestro pecado, que continúes mostrándonos, Padre, lo pecadores que somos y lo lejos que estamos, Señor, de tu santidad. Que nos ayudes, Padre, a reconocer, Padre, amados, que nosotros, Señor, no podemos por cuenta propia salir del estado en el que estamos. Y que cuando tú nos presentas un texto como este, Señor, que es tan contundente, muchas veces lo tomamos a la ligera, Señor, y pensamos que el pecado es sencillamente desobedecer, cuando el pecado es mucho más profundo, Señor, cuando el pecado y nuestra condición pecaminosa no solamente nos lleva a desobedecer y a maltratar a otros, sino que nos lleva además a ocultar tu verdad, a echarte a ti de lado y a pretender que somos nosotros quienes tenemos el poder y quienes tenemos el control de las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender la profundidad del pecado y a confesarlo delante de ti, Señor, confiando en que tú eres el único, Padre, que tiene la solución a esto, que tú fuiste el que compró la solución a esto en la cruz a través del sacrificio de Cristo, y que sin ti, Señor, estaríamos absoluta y enteramente perdidos. Que le demos el valor, Señor, a estos textos que tienen, entendiendo que están ahí, Señor, para revelarnos tu persona,
y para revelarnos nuestro pecado, y para que entendiendo tu santidad y nuestro pecado podamos entender la necesidad que tenemos de ser salvados y podamos entender cuán preciosa y cuán maravillosa es la cruz. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.